qué gusto de saludarlos. En este momento me encuentro con Tania, es una amiga con quien pues quiero compartir a través de ella su experiencia. Hemos estado trabajando varias estrategias y técnicas de psicoterapia y bueno, a petición de algunas mamás que también han pasado por circunstancias similares, pues hoy estamos haciendo esta cápsula que esperamos pueda ser de mucha utilidad para ustedes. Tania, coméntanos. Hola, hola a todas las mamás. Soy Tania, soy diseñadora gráfica y estoy actualmente trabajando y estando en casa, cuidando a las niñas. Pues quisiera compartir mis experiencias y estoy segura que les sirve de utilidad a todas las mamás, todos los testimonios que podamos compartir. Y bueno, específicamente hoy vamos a hablar del tema de ansiedad por separación. Y a lo mejor más allá de darles el concepto o explicar mucho acá desde la cabeza y la teoría, pues hoy nuestra invitada que es Tania, pues justamente la idea es que podamos compartirles desde una vivencia y desde algo ya pues muy cotidiano, cómo estamos haciendo para poder lidiar con esta situación de separarnos de los hijos, ¿no? Empezando porque hay muchas circunstancias, pueden haber sin número de situaciones por las cuales te tienes que separar de tu hijo o de tu bebé, tenga la edad que tenga, eso no es lo relevante realmente, porque yo creo que desde los 0 años hasta toda la vida, pues siempre son importantes para cada una de ustedes como mamás o los papás también, bueno, acá no excluimos. La intención es como poder identificar primero que nada qué es lo que está pasando con nosotros. En esta situación de ansiedad, pues ni siquiera me doy cuenta a lo mejor si es temor, si es preocupación, si a lo mejor estoy llegando a un tema de sobreprotección o lo que está pasando conmigo. Pero en realidad el asunto es que sufrimos cuando nos tenemos que separar de ellos. Y eso es lo que en muchos casos, tanto aquí la pregunta o el tema de hoy es ¿quién sufre más? Realmente los que padecen más son los pequeños o los hijos o las mamás. Y bueno, desde ahí poder identificar cómo tal vez sean ustedes las que pueden hacer las transmisoras o quienes están generando ese sentimiento en sus hijos, o también de qué manera pueden ayudarlo. Recuerden que siempre la intención de estas cápsulas pues son poderles dar algunas técnicas, opciones, no son realidades ni mucho menos algo determinado, sino opciones para que ustedes puedan aplicar en el día a día. Y bueno, entonces entrando en el tema y dando un poquito más el contexto, Tania, ¿nos quieres platicar cuál fue la situación específica que tú viviste o que estás viviendo? Sí, pues alrededor de esto de la contingencia, pues primero, así muy general, pues trabajar en casa y todo esto conlleva pues mucho estrés, y aparte yo tuve que pasar por una etapa de mi niña que le tocaba el destete. Yo desde que ella nació y yo contemplé quitárselo a los 2 años, destetarla a los 2 años. Pues fue una decisión mía en la que mi pareja no estaba muy seguro, él tampoco, pero yo por la información que he revisado, pues se recomienda, la Organización Mundial de la Salud recomienda que esté a los 2 años y pues yo lo veía bien, pero no sabía cómo iba a ser finalmente ese destete. Y aunque me estuve retroalimentando y checando con expertas en lactancia y en internet buscando información, no estaba muy segura de cómo lo iba a hacer. Y pues el momento se estaba llegando, desde como el año 6 meses, estuve ya yo misma haciéndome la idea, como tipo preparándome, y seguía investigando, pero no encontraba así como que muchas respuestas que me hicieran sentir segura. Y entonces llegó ya los 2 años, ya su cumpleaños, y dije, no, pues ahora sí ya es o no es.
ahorita, Perdón que te interrumpa, ¿quieres platicarnos un poquito más de cuáles eran las sensaciones para que las amigas y amigos que nos escuchan pues sepan qué era lo que te ocurría, ¿no? Más así como desde, ¿dónde percibías tú que estabas en ese proceso de preparación? Cuéntanos un poquito más ese detalle, por favor. Pues desde hasta siendo ama de casa, yo creo que es el estrés de tener que hacer muchas cosas y ponerte a hacer lo tuyo. Por ejemplo, yo dedicarme tiempo a mí misma por las noches, esa era mi ansiedad, lo que me provocaba mucha ansiedad, que todavía tenía que darle pecho y no me daba oportunidad de hacer mis cosas, ni siquiera platicar con mi pareja un rato, dedicarle algo, un tiempo de calidad, yo ver mis propios deberes o trabajos o cualquier cosa, hasta simple ver una serie, cualquier cosa me causaba mucha ansiedad de tener que estar todo el día dándole el pecho, y sentía que, pues sí sentía temor, sentía inseguridad y pues en eso me hacía sentir pues muy estresada. De hecho, por ahí se escucha. Dinos para saber, y está perfecto que haya pasado en este momento, ¿cuál es el pensamiento que viene cuando oyes que tu peque está llorando? ¿Qué es lo que te viene a la cabeza? Tú estás acá con nosotros y ella llora por allá y tú no puedes moverte y dejar aquí. ¿Qué viene a tu cabeza? Porque eso es lo que necesitamos identificar. Eso era era de las cosas que tenía que resolver a la hora del destete, porque me sentía mucha ansiedad, mucha preocupación por no saber si le estaba yo causando un daño psicológico o del apego que hay entre mamá, el vínculo entre la mamá y bebé, y no sabía cómo lo estaba tomando ella, no entendía cómo era el proceso para ella, cómo pensaba ella. Yo sentía que le estaba pues, causando un dolor muy, muy grande y me causaba mucha ansiedad. Lo intenté, de hecho sí lo intenté como al año 6 meses y pasó eso y pues no, lo dejé. Lo que hice fue empezar a destetarla en el día y eso fue no más sencillo, pero por lo menos la podía distraer más. Y sí le tuve que dedicar tiempo y también tenía inseguridad y miedo, pero aún así lo hice, lo logré primero el destete en el día, pero seguía esa inseguridad de no saber qué es lo que ella estaba experimentando y eso me hacía sentir mucha ansiedad y mucho miedo. Justo, gracias por este detalle y de verdad que te agradezco mucho que te puedas abrir a compartirnos a este grado tu intimidad, ¿no? Porque es algo muy personal y como bien dices, un vínculo, una relación entre madre e hija o ese grado de la lactancia. Pero este ejemplo se puede dar en muchos casos, ¿no? Ahorita que decías, está llorando y no sé qué es lo que está pasando, no sé qué puede estar sintiendo, y bueno, cuando son pequeñitos vaya, si ni nosotros adultos podemos expresar lo que sentimos o qué queremos o qué necesitamos, pues con los niños es más difícil, ¿no? Y desde ahí, bueno, primero, interrumpiendo ahorita un poco a Taner, quiero hacer la observación, porque en muchos de los casos, nosotros hoy podemos verlo como profesionistas, ¿verdad? O la parte en la que el niño habla a través del lenguaje. Lo que nosotros pudiéramos querer que nos diga con palabras, su lenguaje es diferente. Su lenguaje es con el juego, o en muchas de las cosas con su corporalidad. Nosotros no notamos o no sabemos no ponemos atención. Queremos que nos diga, ¿qué te duele? ¿Dónde te duele? Y empezamos a preguntar. Y la verdad es que no, les digo, ni nosotros como adultos a veces podemos expresar. Los niños, pues es todavía más complicado. Y aquí la observación es realmente poder observar en general, o sea, poder identificar qué es lo que está, si le duele algo, pues se va a quejar o se va a agarrar la pancita, ¿verdad? Cuando están enfermos. Pero también en mucho de lo que están jugando, qué te piden, a dónde lleva sus manitas, o sea, como ver toda su expresión completa, ¿no? Por eso les decía, como observar de manera integrada, ¿no? No solamente el llanto como papás o como mamás también ya lo identifican. Y saben cuando es por berrinche, saben cuando es por desesperación, cuando es por frustración, o sea, hasta el tono en el que el bebé llora o pide algo, o un niño está pidiendo algo, pues lo sabemos cuando es una necesidad y cuando está chantajeando, ¿verdad? Sabemos muy bien cuando eso es
cuando son esas actitudes. Entonces, lo primero que nos acaba de decir Tania aquí es muy importante, porque yo empiezo a suponer y yo digo, ¿será por esto? ¿Será por lo otro? Y empiezo a generar una serie de ideas en mi cabeza, fíjense a qué grado. Yo la estoy haciendo sufrir, le estoy generando un daño psicológico. Y bueno, acá eso es lo que empezamos a observar en nosotros. Sí observamos a nuestros pequeños, pero en realidad, ¿qué es lo que yo estoy generando? Y bueno, aquí sería importante que nos platicaras qué pasaba en el día después de estos intentos nocturnos. Pues, pues sí se logró en el día el destete por medio de canciones de cuna. Yo la motivaba de esta manera a que ella aprendiera a dormir por sí misma, porque es lo que yo también razonaba. Yo decía, yo la observaba y decía, ella ya nada más quiere la chiche, aquí en México sí se le dice la chiche, para dormirse, porque ella no sabe cómo relajarse, cómo cerrar sus ojitos, no sabe cómo hacerlo, y yo tengo que enseñarle entonces cómo. Y entonces era la idea de ponerle canciones de cuna, que se relajara, hacerle masajitos y dedicarle el tiempo, aunque fuera media hora, a intentarlo, y lo hacía. Dejaba por allá a mi niña entretenida un ratito, la mayor, y dejaba el quehacer y dejaba todo para dedicar ese momento a ella y a enseñarle cómo podía dormir por sí misma, relajándose. Y con el cansancio que ella traía, pues ella podía tomar esa siesta en el día. Y así fue como lo logré en el día, y dije, pues debe ser lo mismo en la noche. Y lo intentaba en la noche igual, las canciones de cuna, su lechita, su cobijita y todo lo preparaba igual, pero veía la desesperación de ella y otra vez me echaba yo para atrás, porque me sentía insegura, la veía sufrir y ya, otra vez se repetía el ciclo. Eso está súper importante, ¿no? Qué bueno que lo describes así, porque justo estuvimos buscando muchas opciones para que Tania pudiera probar y que su pequeña pudiera empezar a sentirse mejor. Pero aún así, todavía, como ella acaba de decirnos, la desesperación que le generaba a ella hacía que no pudiera mantener. Yo le explicaba que para que un niño pueda realmente deshabituarse, no pasan más de 7 o 15 días mucho para dejar un pañal, para empezar a ir al baño, para en este caso dejar el pecho, para quedarse en casa de alguien más, para poder llegar a la escuela y empezar a acostumbrarse a un sitio nuevo. O sea, con los niños es muy sencillo porque es habituarnos, es en esa constancia, en una rutina, como podemos lograr esa conducta que queremos nueva. Pero ¿qué pasaba entonces? Ella lo intentaba, pero en medio de camino, cuando ya la veía llorar, pues ya no continuaba, ¿no? ¿Cómo fue que realmente se logró? A ver, platícanos, Tania, ¿qué fue lo que, bueno, un poquito más allá de darnos el contexto de la situación personal, qué fue lo que tuvo que ocurrir para que realmente pudieras empezar a soltar o a desapegarte de ella? Entender cómo ella lo percibía. Eso fue lo que ya me terminó de ayudar y de convencer de que sí iba a sufrir poquito, o si se le puede decir, sí, que le estaba yo retirando algo que le ayudaba a ella a dormir. Eso fue lo que ya pues en terapia comprendí, que para ella significaba así como si yo le quitara su cobijita, y ya su cobijita suave para dormir, a su osito, y ella iba a sufrir unos días, pero después ya se iba a acostumbrar a otro modo de dormir por ella misma, si seguía yo con un ritual. Entonces esto fue lo que finalmente me dio la seguridad, y también la necesidad mía ya de hacer eso para yo poder hacer mis cosas, y ya fue lo determinante para poder lograrlo. Perfecto. Pues está muy clarito y realmente a lo mejor no estamos hablando de inventar el hilo negro ni más, pero con la experiencia que ahorita acabamos de compartirles, que de verdad le agradezco mucho a Tania que nos haya dado esa apertura y que pueda tener esa sensibilidad para
compartirla con muchos y que les pueda servir a ustedes, es ver cómo entonces no es tanto lo que yo pienso o creo que puede suceder, sino realmente poder conectar. Si yo me pongo, como decíamos, desde la empatía en el lugar del otro, pues cómo se sentirá, o sea, pregúntate eso, cómo se sentirá que me dejen en casa de mi abuelita cuando nunca me he quedado ahí, o cómo me sentiré cuando voy a una escuela que nunca he estado y no conozco, o cómo se siente tu peque cuando, o sea, algo que ha sido habitual de seguridad, pues le es retirado, ¿no? Como ahorita en este caso el pecho, puede ser la transición de la mamila al vaso entrenador, puede ser meter algún alimento nuevo, muchas cosas que pueden, cambios. Lo que estamos aquí hablando es de ese cambio y de ese desapego que como madres o como padres también pueden llegar a sufrir. Y bueno, pues acá nos está compartiendo muy claramente con ejemplos así muy bolitas y palitos cómo hizo Tania esta separación y poder realmente, que me gustaría que fuéramos cerrando un poco con eso, que tú nos compartas, ¿no? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cómo te sientes ahora? Y yo decía, porque lo platicábamos en el momento en terapia, cómo lo tomaba ella, porque muchas veces creo que mi hijo, mi hija, pues se va a enojar, va a sufrir, va a esto, y ellos no tienen ese prejuicio ni están como nosotros, a veces como ya en esta condicionamiento a que si haces algo ya no te quiero, ¿no? O si no haces lo que yo quiero, te rechazo, ¿no? Es diferente con los niños, la verdad que es un lenguaje completamente distinto y es eso, ponernos en el lugar de ellos. Yo les diría que esa es la parte que realmente llega a funcionar, que puedas entender lo que está pasando y desde ahí cubrir la necesidad, darle seguridad y no transmitirle porque, bueno, Tania también nos comentaba, la misma angustia que ella tenía, pues se la transmitía a su pequeña, ¿no? Entonces eran dos angustiadas que ninguna de las dos se podía calmar, ninguna de las dos se podía dormir. De hecho, Entonces, me recuerda, perdón, sí, no, me adelante, recuerda adelante. cuando mi niña más grande empezó a ir a la guardería igual yo la veía sufrir y llorar y fueron como, no sé, muchos meses en el que se iba atacada llorando. Entraba mal y yo me iba mal, me sentía muy mal y la encargada, que es una excelente persona, siempre nos recomendaba, nos decía, no, denles ustedes esa seguridad, ustedes mamás son las que le transmiten esa seguridad y yo no comprendía y yo no lo hacía, pero me decía así, mira, ella entra llorando, pero mire, fíjate aquí en la cámara, me enseñaba las cámaras de seguridad, llega al salón y ya, jugando y tranquila, feliz, ella, y tú angustiada te vas a tu trabajo a hacer tus actividades. Claro. Y entonces fue ahí que comprendí yo esa parte. A lo mejor toda esa experiencia también con mi hija mayor me ayudó también en esta ocasión y en otras que ha tenido que haber desapego y que hemos tenido que darle seguridad a ella. Y cerrando, te decía con esta experiencia de cómo te quedas tú cuando haces esa separación, cuando puedes encontrar que no es la angustia que ella tiene, que no es la tuya, ¿no? Sino que más bien es transmitida. ¿Qué diferencia hace, Tania? ¿Cómo estás ahora que ya pudiste por fin? ¿Cuánto te llevó? También compárteles cómo fue un proceso muy cortito y de poco tiempo. Sí, de hecho yo pensé que iban a ser, no sé, un mes ahí y ella llorando, pero me decían, van a ser 3, 4 días y ya, y yo, no lo creo, va a llorar, No yo me la creías. conozco, y no, sí, a la primera noche sí fue muy difícil, a la segunda fue que recibí las recomendaciones y a partir de esa segunda noche fue que yo tenía toda la confianza y la seguridad y ella finalmente duró mucho menos tiempo llorando y ella ya se pudo dormir pues del cansancio, lo que sea ese segundo día, pero el tercer día, ya, ella se dio cuenta porque ella es muy inteligente, los niños son muy inteligentes y se dan cuenta de las cosas, ya no me va a dar mi mamá, entonces pues me voy a dormir, ya ni modo, mejor me acomodo así en mi almohadita y ella se durmió y le dije a Pris, fue como magia, ya se durmió por ella misma, pero creo que no fue magia, creo que fue la seguridad que yo le transmití y que ella comprendió que ya había cambiado este hábito y que ella tenía que dormir por sí misma.
Fue bien interesante porque incluso te recuerdas que tocamos algunas inseguridades tuyas sin entrar a detalle ni hablar de tu proceso, cómo se estaban proyectando, ¿te acuerdas? Sí, cosas que trae uno de la propia infancia, llegan y afectan a las situaciones como mamá, pero es ahí donde uno debe de trabajar con eso, sanando eso ya pasó, hay que superarlo por el bien propio y de los hijos. Claro. Pues nada más te decía para ir terminando, ¿qué fue la diferencia y cómo estás ahora? Hablando de esta parte, pues que como mamá tienes no solamente una tarea, ¿no? Sino que tienes otra pequeña como profesional, como mujer. A lo mejor cuéntanos cómo esta situación benefició o cómo impactó en el desarrollo general de tu vida. Pues ese simple cambio ya me permitió, dedicarme a lo que tenga que hacer por las noches, si es trabajo, si es platicar un rato con mi pareja, ver una serie, lo que sea. Yo ya pues estoy tranquila por ese lado de que ella ya sabe dormirse. A veces tarda un poquito más, ya lo veo como cuando mi niña más grande a veces no se quiere dormir, y hay que ir a contarle su cuento, y hay que ir a convencerla, y hay que ir a estar con ella un ratito. Y pasa lo mismo, ya es la misma situación y se me hace mucho más fácil, como que salió el sol y cambió todo. Para mí ya ese pequeño cambio hizo mucha diferencia en mis días y en mis noches. Perfecto, pues muchas gracias, Tania, de verdad no tengo más que agradecerte esta experiencia que compartes con todos y que bueno, esperamos que también sea de ayuda a todos los que nos están viendo. La intención no es más que poder también hacer más fácil ese proceso que a veces nos puede llegar a ser muy complicado y recordar que no tienes por qué sufrirlo ni tú ni tu familia, ¿no? Y como me encantó que dijiste, Tania, como un sencillo cambio o algo muy, muy pequeñito al final, pues nos trae muchos beneficios, ¿no? Y nos puede, dice, salió el sol, Yo creo que para muchos de ustedes también puede ser ese beneficio, no duden en buscarnos, la intención es acompañarlos a que podamos hacer estos cambios, estas transiciones, sea el contexto que sea, y que no están solos, no tienen por qué sufrir, ni tienen por qué padecer, ni tampoco hacer padecer a los que aman. Pues, ¿algo más para despedirnos, Tania? Pues que, por ejemplo, dependiendo de la situación que estén viviendo, busquen información, busquen apoyo, eso ayuda muchísimo. Sí hay información, sí nos enseñan a ser padres. Actualmente sí hay mucha información, entonces nada más hay que buscar la ayuda, y la ayuda llega, y pues nada más. Bueno, pues muchas gracias y estamos aquí, no dejen de contactarnos si algo podemos darles utilidad. Acá está mi página y vienen los contactos para poder acompañarlos en estos procesos tan importantes para la vida de ustedes y de los que aman. Pues gracias por estar aquí, escucharnos, vernos, y les deseo lo mejor.